El que está unido a Jesucristo da mucho fruto. Nos lo va a plantear el mismo San Lucas en el capítulo 17. ¿Cómo podemos nosotros estar unidos a Jesús? ¿Y cómo podemos a la misma vez dar mucho fruto? No solamente el fruto que nos participa, nuestra identidad, nuestro ser original, únicos y irrepetibles, creados sin imagen y semejanza de Dios, sino sobremanera cómo dar el fruto que trasciende al ser, a lo divino, que no solamente se queda en una idea racionalista o desde una perspectiva a nivel experiencial, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel aún de los sentidos. Cómo dar ese fruto que trasciende al ser, a lo divino, y cómo a la misma vez hace que esa experiencia de ese fruto ayude a los demás a alimentarse para que se entusiasmen, para que ellos también participen de esa gracia y la participen a los demás. Esa grande bendición. Y creo yo que lo primero que tenemos que ir como recordar en esa experiencia de nuestra vida de cómo dar mucho fruto, necesitamos que estar, como dice Jesús, de muchas maneras. Si ustedes están unidos a mí como la vid está unida a las ramas y las ramas está unida al fruto, vas a dar mucho. Pero en esa experiencia, o Jesús lo va a decir también de muchas maneras, ejemplo, yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. Si ustedes se dejan cuidar por mí, ustedes los voy a llevar a mejores pastos, los voy a alimentar mejor. Y yo creo que esta grande bendición de nuestro Señor nos va a regalar como esa grande sintonía. ¿Cómo podemos nosotros seguir alimentándonos de poder dar frutos que trasciendan al ser, a lo divino? No solamente nos quedemos desde una perspectiva racional o de una perspectiva emocional, sino que verdaderamente una perspectiva espiritual, y que desde el alma nosotros vayamos levantándonos cada vez más, como dice el Padre Félix de Jesús Rouillet, que nuestros ojos estén siempre puestos en Dios. Y ese Dios que se acerca a nosotros en Jesús se nos va a regalar por la acción del Espíritu Santo y nos dice, sí puedes dar mucho fruto, sí puedes hacerlo, pero necesitas que creer y confiar en ti. Pero para ello necesitamos primero que entender que para dar fruto tenemos que ir como profundizando en lo que es la vida de la gracia. ¿Dónde recibimos la gracia? Como Dios le va a decir al mismo San Pablo, mi gracia te basta. Es decir, la presencia de mi Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo te basta. Por eso la gracia santifica. ¿Por qué? Porque el Padre envía al Hijo y en el Hijo nosotros nos santificamos, y el Espíritu Santo es el que nos transforma en ese proceso santificador, en ese proceso transformativo y divinizador, en ese proceso que nos va ayudando a nosotros cada vez más a endiosarnos, a ejemplo de Jesús, a buscar lo que le agrada al Padre, y lo que le agrada al Padre es a estar más sumergidos con los más necesitados, con los pobres, con los migrantes, con los enfermos, con aquellos marginados, con los ancianos que no tienen cómo sobresalir en sus vidas, en sus situaciones. ¿Cómo podemos hacernos que nuestra vida trascienda y dé mucho fruto al poder practicar nuestro bautismo? Por eso se dice que desde los primeros momentos del cristianismo, los nuevos miembros fueron recibidos en la comunidad cristiana a través de los ritos sacramentales de iniciación. El catecúmeno, desarrollado por los primeros cristianos durante los primeros siglos de la existencia de la iglesia, era un extenso camino de iniciación espiritual, educacional y litúrgico. Por eso, hoy que se dice el Rica, es una recuperación reciente del antiguo catecumenado que culmina en la celebración de los sacramentos de iniciación y de la vigilia pascual. Y vamos a descubrir esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1210 a 1284. Y vamos a centrar también, sobre todo desde la Sagrada Escritura, en Mateo 3:17, Juan 3:5 y Romanos 6:1-11, donde el mismo Jesús nos va a regalar la bendición de cómo unirnos al Padre y cómo el Padre se une a nosotros
en esa experiencia del bautismo y cómo Jesús le va a decir a Nicodemo, necesitamos que nacer de nuevo para dar fruto, y un fruto que trascienda al ser, a lo divino, que no solamente se queda en la perspectiva racionalista de nuestra vida humana, no, que nos ayuda a vivir verdaderamente cada vez más injertados en nuestro mundo, o más inculturados, diríamos, o más unidos a los más necesitados. Por eso el Papa Francisco nos invita continuamente que para poder nosotros agradar al Padre necesitamos que ver dónde están nuestros pobres. Y los pobres los puedes tener no solamente aquellos que no tienen dinero, no, los más pobres muchas veces son los que más tienen dinero, que no tienen una vida profunda espiritual. Y a veces con esos tienes que trabajar más que con aquellas personas que no tienen dinero, pero que tienen una fe profundamente grande, que viven de lo poco, pero felices. Tienen un vestido, dos vestidos, pero están contentos. Y hay gente que tiene mucho dinero, que tiene carros, lujos y vive amargada, no saciada, y por eso anda en una droga, y por eso anda aquí, y por eso anda allá. Y esa es la gente que a veces necesitamos que trabajar más. Y es aquí donde viene la invitación y nos dice aún los sacramentos del bautismo, la confirmación, la Eucaristía eran los ritos sacramentales a través de los cuales los nuevos miembros, infantes, niños y adultos eran iniciados a una nueva vida de fe, esperanza y amor en Cristo como miembros de su cuerpo, la Iglesia, continuando con esta antigua tradición. Hoy en día los nuevos miembros son bienaventurados en la Iglesia Católica a través de los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces lo que Dios nos va a regalar en esta experiencia, cómo poder celebrar nosotros esa presencia real de Dios, esa presencia que nos ayuda a nosotros a descubrirle los sacramentos, esa presencia que dijo Dios, yo estaré con ustedes siempre, el Emmanuel, ¿dónde está? Y dice, yo estoy en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía, y cada vez que ustedes se unan y lo celebren, yo estoy en medio de ustedes. Cuando uno o dos hacen esa acción, yo estoy en medio de ustedes. La presencia de Jesús es una presencia verdaderamente real, pero necesitamos que proyectarla también con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestros criterios, con nuestra forma concreta de hacer los procesos mentales, pero también la vida interior que se va proyectando en el diario vivir. Es un trabajo no fácil, y aquí tienes que luchar a veces hasta con gente que va en contra de ti o que te está criticando de todo y que no te hace verdaderamente en momentos determinados más asequible el proceso, te lo complica, pero eso mismo te hace proyectar mejores tus dones y talentos y pulirlos. Esto es como si tú estuvieras practicando un instrumento. Entre más lo practicas, más profesional te vuelves. Entre más mueves los dedos y mueves las manos para tocar una guitarra o tocar un piano o mover un instrumento a nivel de flautas o de viento, más y más los mismos sonidos los vas adquiriendo en la inteligencia y vas cantando esas canciones hermosas y vas creando y vas saliendo tus inspiraciones por fuera al momento de coordinar tus manos con la inteligencia, con los sentimientos, emociones, pasiones, pero también con tu voz. Y hay gente que tiene esas cualidades de estar moviendo las manos y cantando y estarse moviendo y estar comunicando el mensaje de diferentes maneras. Los sacramentos de iniciación cristiana es lo que son. Entre más practicamos nosotros y estamos renovando nuestro bautismo, esa presencia trinitaria que habita dentro de nosotros, como dijo Dios, el nuevo templo es tu ser. Entre más me busques y más alimentes ese ser con mi gracia, por medio de la Eucaristía, por medio de la reconciliación, más y más vas a entender cómo vivir y proyectar mejor tu ser. Por eso se dice que los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, son la fundamentación espiritual de toda vida cristiana. A través de los sacramentos de iniciación, los fieles
renacen a una vida nueva por el bautismo, fortalecidos por el sacramento de la confirmación y reciben en la Eucaristía el alimento para la vida eterna. Entre más practiquemos nosotros la reconciliación, entre más nos purifiquemos, más saboreamos más profundamente la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y entre más vivas una vida eucarística, no solamente al asistir a misa diario, sino tienes tus adoraciones personales con Él, vas a tener más éxito en tu vida, en tu proyecto de tu existir. Entre más y más busques a Jesús, más y más Él te revelará más y más cosas más sagradas. Pero a veces nosotros queremos todo pasarlo por la razón, como dice el mismo Santo Tomás de Aquino, que pasan por los sentidos y llega al concepto raciocinio, pero a veces necesitas que abrir las puertas del alma para que por medio de la libertad y la voluntad pueda Dios tocar tu interior. No solamente te quedes en la razón, sino bajes a la alma. ¿Y cómo lo haces? Abriendo tu ser por medio de la libertad, la voluntad, la inteligencia y la memoria. Estas potencias del alma están en juego siempre, pero no muy seguido las abrimos. Las abrimos cuando nos conviene. Y ese es el reto que tienes tú y tengo yo y todos los bautizados. Ese es un reto grande que nosotros tenemos que cuidar. Entre más nosotros queramos dar fruto, necesitamos que estar unidos a la vid. Porque si todos sabemos que cuando cortamos una rama de un árbol se seca. Y dice Jesús, si tú estás unido a mí, darás mucho fruto. Y no cualquier fruto, no un fruto que verdaderamente sea apetitoso, así como cuando Él hizo el milagro de transformar el agua en vino. Y es lo que quiere Dios, que transformemos nosotros nuestras aguas, es decir, nuestro carácter, personalidad, forma de ser, nuestras tensiones, nuestras formas concretas de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, que la vayamos purificando, que la vayamos transformando, que la vayamos actualizando con la gracia. Y entre más vayas actualizando, verdaderamente vivas más a profundidad tu vida. Y no solamente la vivas por vivir, sino que tenga un sentido para ti y para los demás, para que se les haga más asequible un camino más apropiado. Y no seas una carga, no seas un problema para los demás, seas una solución para los demás. Es lo que hace Jesús, nos ayuda a cargar con nuestra carga y es una solución para nosotros, es una solución para nuestra propia vida y nos va ayudando a entender que los sacramentos de iniciación cristiana van purificando el carácter, la personalidad, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de actuar, la forma aún de vivir. Y el vivir va haciendo todo un estilo, una forma concreta de proyectar tu ser en calma, en tranquilidad, en serenidad, con inteligencia, con sentido o aún con un camino muy claro y un servicio muy transparente y muy preciso. Por eso se dice aún, por medio de los sacramentos de iniciación cristiana somos invitados a entrar en comunión con Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y por medio de su poder a vivir un testimonio contracultural de la fe. Los sacramentos de iniciación nos incorporan completamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia y marcan el comienzo de una jornada de fe para toda la vida. Los sacramentos de iniciación cristiana es lo que te van dando una línea directa. Así como cuando tú vas manejando, no sé si te ha tocado manejar caminos rectos. A mí me ha tocado manejar cuando voy a México, son caminos rectos. Y es la línea blanca que no termina y la ves directa. Así son los sacramentos. Es una línea directa que te regresa al Padre. Y entre más camines por ese camino vas sintiendo, tú vas siguiendo la línea y la línea te lleva hasta tu destino final. Tienes que cuidar en las curvas que hay de vez en cuando o en las subidas y en las bajadas, pero te mantiene. Los sacramentos de iniciación cristiana son como eso, una línea recta para manejar lo más seguro posible en tu vida. Y esto es importante, por eso se nos dice en el número 1229 a 1233 esto, desde el tiempo de los apóstoles,
iniciación de la comunidad cristiana tenía lugar en varias etapas a través de un camino de conversión, el catecumenado desarrollado para iniciar a los nuevos miembros de la comunidad cristiana, culminaba en la vigilancia pascual cuando los catecúmenos recibían los sacramentos de iniciación. Entonces, el hecho de nosotros estar en este proceso transformativo y divinizador, en este proceso santificador, debemos ir haciendo cada vez más que ese bautismo, esa penitencia, o la confesión, esa Eucaristía, den frutos. De frutos. Esto es como, no sé si te ha tocado a ti cuando tú andas con un malestar y te tomas un Alka-Seltzer, saca el aire, ¿verdad? Y te sientes hasta gusto. Así son los sacramentos. Los sacramentos, cuando empiezas tú a confesarte, es sacarte todos los pecados y volverte otra vez a sentirte a gusto. Y luego después puedes comer, que es la Eucaristía. Así es. Los sacramentos de la reconciliación es como un Alka-Seltzer, que te saca los aires de adentro que te hacen sentirte mal, hasta mareado, hasta te sientes que te da vuelta un malestar estomacal fuerte. Cuando te tomas el Alka-Seltzer, saca todo, y cuando tú erutas, sacas todo aquello. Es lo que pasa cuando tú vas con la confesión, sacas todos los malestares que traes en el corazón, en el alma, el sentimiento, las emociones, en las pasiones, en los gustos, en las partes internas de tu ser. Cuando lo sacas, viene la tranquilidad. ¿Y dónde te alimentas? Después en la Eucaristía. Y esto es lo que va ayudándonos a entender cómo podemos nosotros celebrar lo que Jesús experimentó en ese camino pascual. Es un proceso pascual, es un proceso de vida nueva. Por eso el que estamos, entre más nos unimos a Jesús, más fruto nos damos. Y más fruto damos. Y más fruto tenemos para dar. Porque ese fruto es gratuito de Dios. Gratis lo recibes y gratis lo compartes. Por eso aún se dice que el bautismo como sacramento de la fe es la base de toda la vida cristiana. A través del bautismo somos llamados de los efectos del pecado original y lavados y renovados y transformados y renacidos como hijos adoptivos de Dios a través del agua y del Espíritu. Nos transformamos en miembros del cuerpo de Cristo y de la Iglesia. Nos lo recuerda el mismo Catecismo de la Iglesia en 1262 a 1271. El bautismo es necesario para la salvación, como lo dijo Jesús. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no ha renacido del agua y del Espíritu. Nos lo va a decir en Juan 3:5. Jesús también dijo a sus discípulos que predicaban el Evangelio y bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice en Mateo 28, 18 al 20 o 19 al 20. Este es algo importante. ¿Cómo podemos nosotros ir renaciendo desde el agua y el Espíritu Santo? En nuestras manos está. Y esta es la primera conclusión. La esencia del rito del bautismo consiste en la inmersión del candidato o candidata en el agua o derramada agua en su cabeza mientras pronuncia la invocación de la Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizar significa inmersión o sumergir en el agua, simbolizada el entierro del catecúmeno en la muerte de Cristo, desde la cual se levanta resucitado con Cristo como una nueva criatura. Esto es importante que lo entendamos. El hecho de que nosotros nos bauticemos, nos sumergimos, es una inmersión en el agua simbolizada en el entierro del catecúmeno en la muerte de Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. En ese momento que el niño se sumerge en el agua o le pone a uno el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento el niño muere y resucita en Cristo. Nos va a decir en el Catecismo de la Iglesia 1214, y aún la señal de la cruz, el agua bautismal, la unción con el sumo crisma
la vestidura blanca y la vela, todo como significa las gracias del bautismo. Nos lo va a decir en el Catecismo de la Iglesia en 1234 a 1245. Cada uno de estos elementos nos van a ayudar a profundizar en ese sumergirnos, en esa inmersión de la gracia para resucitar una vida nueva. Segunda conclusión. Incorporados a Cristo por el bautismo, somos configurados con Cristo. El bautismo señala al cristiano como una marca espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo, concedido una vez y para siempre. El bautismo no puede ser repetido. Una vez que tú ya participas de Cristo, ya estás en Él. Aunque muchas veces algunos de nosotros, yo me tengo que bautizar de nuevo. No, ya no necesitas. Ya te bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya basta. Ya lo que necesitas es cómo tú seguir viviendo de la vida de Jesús. Ya moriste al pecado, ya moriste místicamente, ahora resucita a la vida nueva. Por eso, en esta tercera conclusión, termino con esto, nuestro bautismo es un llamado a la santidad que alcanzamos con nuestra vocación en las circunstancias diarias de la vida. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar continuamente la invitación que cada día es único y cada día tienes una experiencia nueva para expresar el amor distinto. ¿Qué te toca a ti hacer? Hacer un discernimiento. Qué gracia, qué talento, qué don, qué bendición tengo que proyectar con esta persona, con esta situación, a esta hora, con esta realidad. Por lo tanto, pidámosle al Espíritu Santo que podamos nosotros estar en esta tensión amorosa, que podamos vivir cada vez más a mayor profundidad el misterio, que podamos entender estas preguntas. ¿Qué significa el sacramento del bautismo para usted personalmente? ¿Qué significa para ti? Significaría que es la inmersión de las que tú entras, mueres y resucitas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, Jesús, al sumergirte en las aguas bautismales, nosotros somos partícipes de la eternidad. Y Cristo nos invita a vivir desde esa perspectiva. Por eso, entre más nos sumergimos en Jesús, más nos llenamos de vida. Y entre más vida tenemos, más vida damos. Y entre más vida damos, más se nos multiplica, a tal grado que aún después de esta vida puedes tú regresar a la tierra a hacer milagros, que es lo que hizo Concepción Cabrera de Armida, y por eso la tenemos el 4 de mayo de 2019, celebramos la beatificación de que es una mujer que viene del cielo, hace un milagro a una persona. Entonces, el dar fruto, el sumergirte en morir en Cristo y resucitar en Jesús, es entender que tienes una vida nueva. Nuestros seres queridos participan de Dios y hay gente que se santificó y es una santa o es un santo, pero nosotros no los invocamos hasta que no los vemos en los altares. Pero hay muchas madres de familia y muchos padres de nosotros que verdaderamente son ejemplares. Yo a mi madre la invoco continuamente porque yo creo que fue una mujer que verdaderamente vivió una vida a niveles religiosos muy profunda y que vivió situaciones muy difíciles y mantuvo siempre a su familia unida, a pesar de que nosotros como hijos o como hijas fuimos situaciones difíciles. Mantuvo siempre la consistencia, la perseverancia de estar unida a Jesús, y todo lo llevaba a la Eucaristía. Todos los días iba a misa y se quedaba a hacer adoración. Y nosotros sabíamos que de las 8 de la mañana a las 12 del día, ella se la pasaba en la iglesia orando por nosotros. Y yo creo que ahorita en el cielo, yo creo que está ahí, por la vida que ella vivió y por la experiencia que vivía en el funeral, que ella participa de una vida mucho más plena que esta. Y por eso rezo diario. Y estoy pidiéndole a Dios que me conceda la gracia de entender que nuestra vida es dar frutos en abundancia. No solamente dar cualquier cosa, no solamente es darle de comer, lavar el plato, planchar, lavar, hacerla. No, es promover la vida en el esposo, promover aquellos
aquellos valores que trascienden al ser, que lo ayudan a vivir en mayor plenitud, que lo hacen cada vez más libre, que lo hacen cada vez más humano, lo hacen cada vez más cercano a las necesidades más difíciles del ser. Y es lo que nos ayuda el bautismo. Yo muero a mi propio ser para resucitar en Jesús. Y el morir significa es tomar conciencia de esa pedagogía, de esa misericordia, en otras palabras, de ese proceso espiritual que Dios nos regaló por la bendición del agua y que en esencia la tenemos ahí, pero que en el proceso de nuestra vida tenemos que desarrollar esa metodología que Dios nos regaló en esa tesis doctoral que nosotros recibimos en el momento del bautismo, y que en el desarrollo de nuestra vida a ti te va a corresponder, a ti y a mí, irla comunicando de diferentes maneras, irla siendo actualizada, actualizar la gracia. Entonces, si tú fuiste bautizado de niño, tienes el sacramento de la reconciliación para que lo estés renovando continuamente, tienes el sacramento de la Eucaristía, tienes el sacramento del matrimonio para que lo renueves, tienes el sacramento del sacerdocio, tienes el sacramento de la unción de los enfermos, tienes el sacramento de la confirmación. Tienes que confirmar continuamente que Cristo es la fuente de tu vida y el Espíritu Santo es tu GPS. El Espíritu Santo es la fuente de tu reestructuración, de tu recalcular, desfragmentar y actualizar tu ser. Y esta es la bendición. ¿Cómo podemos nosotros que nuestro bautismo esté continuamente actualizándose? Depende de ti, ya no de los demás. Si te bautizaron de niño, ahorita es el tiempo de que puedas darle tu razón a tu ser. No te quedes solamente en lo que te dijeron, sino en lo que tú puedes decir también, con tus talentos, con tus cualidades, con tus diferentes modos de vivir, con tu propia profesión. Y no solamente es buscar una sola profesión, no, buscar varias profesiones. A mí me llama mucho la atención que yo cuando entré al seminario me costaba muchísimo pues, estar en público, pero como el mismo Dios pedagógicamente me ayudó a entender que eso ya lo tenía, pero que necesitaba que estudiar, necesitaba que estar sentado y estar repitiendo una cosa tras otra hasta que pudiera entenderla mejor, en especial cuando llegué a la filosofía, los diferentes conceptos, diferentes filósofos, diferentes psicólogos, diferentes personas que eran diferentes clases para entender toda la persona, cómo entender al ser desde su pensar, y cómo cada uno de los filósofos tiene usan palabras, usan un léxico para definir diferentes cosas, y tenías que estar estudiando para poder diferenciar las mentalidades de cada uno. Y entonces Jesús nos regala esta grande bendición y nos dice: tú puedes hacerlo, pero necesitas que dar también ese tiempo, ese espacio, esa preparación y ese estudio. Entre más te esfuerces por amor al Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, Dios, Trinidad, te bendice más. Y entre más ofrezcas tu persona entre aquellas personas que más te cuesta, Dios te bendice mucho más. Cuando tú perseveras en los momentos difíciles, Dios te regala gracias extraordinarias y divinas. A mí me ha tocado experimentar eso. Yo lo experimenté cuando salí de Oxnard, que fue para mí un momento muy difícil. Y cuando entendí que Dios me pedía eso y me fui hasta Alaska, en Alaska experimenté cosas muy agradables y muy hermosas de Dios. Y después me tocó estar en Roma, ver la cercanía del Santo Padre tan cerquitas, que me tocó conocerlo, a Benedicto XVI, personalmente hablar con él. Fueron cosas extraordinarias que para mí fue una grande bendición. Dios, en su grande sabiduría, nos va dando diferentes acciones para que podamos crecer. Yo recuerdo también que cuando estaba en un momento difícil de la filosofía, me acuerdo que nos llamaron a Linwood para conocer a la Madre Teresa de Calcuta, y me tocó hablar con ella personalmente y hacerle preguntas sobre mi vocación, y responderme cosas muy especiales. A la medida que más estudias, a la medida que más te esfuerzas, a la medida que más perseveras, a la medida que más practicas, a la medida que más sirves, a la medida que más te injertas
en las cosas de Dios, más el mismo Dios se te revela. Entre más y más estés dándole más tu ser a Él, Él de hecho ya tomó tu ser cuando estabas niño, ya moriste a ti mismo, pero el hecho de que tú vayas desarrollando en tu etapa el morir y decir yo no vivo yo, sino yo quiero que tú vivas en mí, ese es el trabajo, esa es la gracia que tú y yo debemos de realizar día tras día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Celebrando el bautismo, la penitencia y la confirmación. Celebrando el sacerdocio, celebrando la Eucaristía, celebrando el matrimonio, celebrando la unción de los enfermos. Nosotros tenemos un montón de gracias como cristianos católicos, infinitas. A mí me ha tocado últimamente, en la semana pasada, me tocó darle la unción de los enfermos, en este lunes pasado, a una persona. Y de veras dices tú, no cabe duda que Dios trabaja misteriosamente por medio del aceite consagrado y las oraciones y en sí el sacramento de la unción de los enfermos. Ves en las mismas personas que lo reciben una fuerza interna que siente, y ves el cuerpo que se mueve diferente. Ves el ser que se ajusta a otras cosas nuevas. La gracia de Jesucristo que está real y presente en los sacramentos es algo muy poderosa, que necesitas que verla con tus propios ojos para poder confirmar. Y a mí me ha tocado esas experiencias, que verdaderamente dice uno, Jesús mío y Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No merezco ver estas cosas, ni experimentarlas tampoco. Y sin embargo Dios nos permite eso. Entre más te das, más se te da. Y entre más compartes, más te comparte. Es lo que dice Mateo capítulo 25. A uno le di 5 talentos, pero a aquel me regresó otros 5 y le doy más. Y le doy más y más. Por eso aquí es donde está, creo yo, nuestra grande invitación. ¿Cómo podemos recibir de Dios aquello que más nos puede ayudar para dar más de nosotros mismos a los demás? Las miserias no se las des a nadie, ¿eh? Tus pecados, tus limitaciones, tus defectos, tus errores, tus tendencias malas, no se las des a nadie, llévaselas a Dios. Jesús las quiere. Por eso los sacramentos de la reconciliación te lo pide. Dámelas a mí. Dámelas. No se las des a nadie, porque nadie te va a querer esas cosas. Las personas van a querer tus dones, tus talentos, tus cualidades, tus gracias, tus bendiciones. Las miserias no se las des a nadie, dáselas a Dios. A eso vino Jesús. Yo vengo por los pecadores. Yo vengo por aquellos que están enfermos. Tus enfermedades dáselas a Dios. Pero dáselas y confía en Él. Y deja que las enfermedades, una vez que se las des, Él te dé, una vez que la reciba, te dé las gracias, los dones, los talentos, las bendiciones que necesitas. Pero dáselas a Él. No se la lleves a nadie más. Y no vayas con gente que te que te haga una limpia y que te pase los huevos y que te haga una... No. Eso no le lleves a ese tipo de gente situaciones que son de Dios. Tu miseria, tu pecado, no se la des más que a Dios. ¿Cómo se la vas a dar? Por los sacramentos? El sacramento de la reconciliación y la Eucaristía te están diciendo, y la confirmación, confírmame que yo soy tu Dios. Y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Esta es la invitación tuya y la mía. Pidámosle a la Santísima Trinidad que nos ayude a entender este proceso de hacernos cada vez más cristianos, y hacer que también que el bautismo renazca y nosotros nos sumerjamos cada vez más en la muerte de Cristo y resucitemos a una vida más plena. En nuestras manos está este proceso espiritual. Ya no está en nuestros papás, ya no está en nuestros padrinos, ya no está en los sacerdotes, ya no está en los demás, está en nosotros, que debemos hacer de este momento una vida mejor. Y depende de ti si lo quieres hacer o no. Y es aquí donde está la invitación.
¿Cómo podemos nosotros vivir una vida día a día como si fuera el primero, el único y el último día? No pensemos en tener muchos años aquí. Pensemos en vivir felices, en alegres y contentos. No tenemos más tiempo más que hoy. No tenemos más vida más que el presente. Pero si tú vives del presente, gozándolo profundamente, Dios te regalará el mañana, como lo dice en el Salmo 19. Y no te preocupes cómo va a amanecer. Preocúpate de cómo ser feliz hoy, agradeciéndole al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y cómo poder dar frutos de santificación para ti y para los demás. Te lo digo y me lo digo. Y hay que pedirle mucho a la Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude en este proceso espiritual. Que María, nuestra Santísima Madre, te ayude a ser también abierto a la gracia santificante. Y no tengamos miedo de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que la Virgen María nos bendiga, San José proteja todo nuestro camino espiritual y los apóstoles y los santos y mártires nos ayuden a estar en esta atención amorosa, y nuestros papás o madres o hermanos que ya han fallecido intercedan por nosotros. Consagrémonos al Espíritu Santo con esta oración que dice: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Y concluyamos también con esta oración que te puede ayudar a mí, a ti y a mí, diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus hijos tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y participe para siempre. Que en los momentos de tensión, de cansancio, de fatiga, el Espíritu Santo te guíe. Y en los momentos de pecado, llévale esos pecados a Jesús, que te está esperando con los brazos abiertos. En los momentos aún de alegría, dale gracias al Padre, porque te mira con ojos misericordiosos y te está invitando siempre a que des frutos que trasciendan a lo divino. Y de su divinidad podamos tú vivir y yo también, para que en el proceso transformativo y divinizador de nuestro ser podamos experimentar poco a poco cómo vivir nuestra vida de santidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique como la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y que participe para siempre su alma de la gracia de Dios santificante, que está presente en los sacramentos y sobre todo en la Trinidad. Que Dios los bendiga, unidos en oración. Quédense con Dios. Nos vemos.